Bueno, buenos días, bienvenidas de nuevo. Estamos muy felices de Carney de poder hacer este encuentro aprovechando el momento del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Nos parece, pues en la firma hacemos mucho énfasis en destacar el rol de nuestras mujeres en nuestras industrias, tanto nuestras clientes que están aquí presentes el día de hoy, entonces pues celebrarlas en sus roles empresariales y en sus roles pues personales y agradecerles su confianza, así como también nuestras colegas, nuestros equipos y también las mujeres que acompañan a nuestros hombres que trabajan. Entonces, Jan, tú que estás aquí hoy en representación masculina, también todas las mujeres que te acompañan y que te permiten hacer lo que haces. Entonces, pues qué rico aprovechar este espacio con la idea de que tengamos una conversación que para mí el objetivo es, y estoy segura que lo vamos a cumplir, que todas salgamos con muchas nuevas ideas sobre este tema de la inteligencia artificial y cómo transforma nuestros negocios. Y para eso tenemos tres invitadas muy especiales que les doy las gracias por estar aquí, por haberse preparado también, porque todas las conversaciones que tuvimos antes de esto, por chat, por los ejercicios que hicieron, que ya vamos a ver, muy interesantes para preparar esta conversación, y que son pues grandes representantes de mujeres líderes empresariales en Colombia. Entonces se las voy a presentar, pero les voy a pedir a cada una que se presente también y se introduzca individualmente. Entonces, pues si arrancamos por aquí, María Clara Aristizábal, que es gerente de negocios de desarrollo urbano de Grupo Argos, que ha trabajado muchísimo tiempo en el grupo y también tiene una larga experiencia que ya nos va a contar en temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Ella sabía de esto cuando, por lo menos yo, pues ni siquiera sabía eso qué significaba. Entonces ya nos va a contar Magda Galindo, y gracias por venir a Medellín. Bienvenida a Medellín, que nos encanta tenerte acá. Magda es vicepresidente de financiación no bancaria en Brilla Promigas. Ya nos va a contar cómo trabajan los temas de experiencia al cliente, pero ha sido un gusto para nosotros poder conocer el trabajo y lo que está haciendo Magda y su equipo en Promigas, que es maravilloso con Brilla al respecto de transformar pues esta industria. Y Patricia Castaño, que es, seguramente la conocerán con su larga, importante trayectoria en una compañía que tanto queremos como ISA, en Grupo ISA, vicepresidente de estrategia y con una visión, creo, muy importante sobre el liderazgo femenino y cómo esto interactúa con las nuevas tecnologías. Así que gracias de nuevo por estar aquí. La idea es que vamos a tener una conversación muy fluida. Queremos que ustedes nos contribuyan, nos interrumpan. Es posible que les hagamos algunas preguntas. Entonces, con toda tranquilidad, contesten, por favor. Y que ojalá salgamos de aquí hoy con muchas ideas, muchas conexiones, que hayan tenido la oportunidad de conocerse entre sí y que podamos hacer también un poco de comunidad, que me parece importante. En mi experiencia propia siento que las mujeres a veces tenemos tantas responsabilidades que en el día a día no tenemos tanto tiempo para crear círculos nuevos, conectar de pronto con nuevas personas, y entonces que este también sea una oportunidad y un espacio para hacer eso. Entonces les agradezco a todas su tiempo hoy y espero que tengamos una conversación muy rica. Entonces, si quieren, pues en el mismo o en el orden inverso en el que empezamos, ¿por qué no empiezas, Patricia, te presentas? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Eulalia, a este espacio tan maravilloso, tan exclusivo, tan íntimo, además, que me gusta este tipo de conversación. Muchas gracias a ustedes por asistir y espero no hacerlo tan mal como creo que lo voy a hacer. Espero que pueda generar algo y contribuir algo, porque realmente yo creo que de todas las que estamos en este panel, yo soy la menos experta en el tema. Y mi aproximación, y aquí pues como para responder a tu primera invitación, de mis pasos y mi incorporación y mi primera aproximación con el tema de inteligencia artificial fue hace muchos años. Yo estudié una maestría en investigación de operaciones, y la investigación de operaciones es una conjunción, una mezcla de matemática como para contar los datos y para contar cantidades, de estadística para contar probabilidades y de lógica para contar la aproximación
más cercana y de calidad, para contar la calidad de cómo están efectivamente siendo representados los fenómenos y los sistemas con sus fenómenos en patrones, que al final esa conjunción de patrones explicados en ejercicios de lógicos, matemáticos o lógicos estadísticos, al final puede ser, bien podríamos decir, la base de la inteligencia artificial, ¿cierto? Esa derivación de patrones. Pero entonces mi acercamiento fue en un momento cuando hice la maestría, que en ese momento no estaba las herramientas que hoy conocemos, porque tampoco estaba la abundancia de datos que tenemos, ni la conectividad, ni el desarrollo tampoco que existe computacional. Entonces sí fue muy desde la base, desde lo fundamental y de estas teorías. Y en ese momento que era 50 años después de Alan Turing, que aquí pues si estamos en este foro seguramente sabemos que Alan Turing ya pues descifrando el código nazi empezó a utilizar también este tipo de lógicas de la inteligencia artificial. Yo hice la maestría 50 años después y no estaban tampoco las herramientas que tenemos hoy, pero sí se hacía la pregunta ya de si las máquinas podían pensar. Hoy las ponemos a pensar todo el tiempo con nuestras preguntas relevantes o no, pero las estamos entrenando sin saber. Y bueno, de ahí pues digamos un poco gomosa de estas lógicas, y mantuve y mantengo contacto con mis compañeros de investigación de operaciones. Entonces pues tratamos como de actualizarnos en esas herramientas, y hace 18 meses con ChatGPT, nada, gomosa del tema. Entonces lo que tengo para compartir es muy desde esa aproximación. Creo que es justamente lo que queremos hacer hoy, es tener este grupo de mujeres que están pensando y cacharreando con todas estas herramientas en su vida profesional y personal, pero que no son, si se dan cuenta, programadoras. Digamos, que queríamos a propósito que aquí tuviéramos un grupo de lo que se podría llamar pues, practitioners, practicantes. Entonces vamos a hablar de este tema. Sí, pero van a ver el nivel de las amateurs. Bueno, Magda, tú, por favor. Bueno, me da mucha risa porque cuando Patricia decía, yo soy la que menos sabe, yo decía, Dios mío, entonces ¿en dónde estoy yo? Porque yo sí soy la que menos sabe. Entonces cuando me llama Eulalia y me dice, Magda, es que queremos que hables de inteligencia artificial, yo, Eulalia, llámate a Jaime, ¿no? Que es el de tecnología. No, es que es para mujeres. Y yo, no, Eulalia, yo no soy experta en el tema. Ahora van a ver un ejercicio porque mi aproximación con los temas de inteligencia artificial tiene que ver mucho con lo que les decía Patricia, y es cómo, entendiendo muy bien el negocio, los negocios en los que he estado, y ahorita les cuento como los últimos por lo menos 10 años, cómo me sirvo de los datos para generar patrones y desde ahí servir o mejorar la estrategia. Entonces, ese es como mi principio básico número 1. Entonces, yo trabajé 16 años en una casa editorial manejando negocios digitales. Toda mi vida he trabajado de negocios digitales. Y después me llaman de BBVA para manejar transformación digital y marketing. Y de ahí paso a hacer mi MBA. Yo digo que ese es mi MBA. En RappiPay, estuve en RappiPay 4 años. Y RappiPay cambió mi estructura de pensamiento de manera radical, porque ya los datos no solamente tenían que ver de mis campañas, de los resultados comerciales, sino que los datos estaban asociados a la experiencia completa del cliente, desde que iniciaba hasta las interacciones constantes que iba teniendo con nuestro producto, nuestro servicio, hasta cómo cuidarnos de una posible deserción y demás. Y todas las decisiones se basaban en datos, todo, sin necesidad de ser expertas en datos, todo se basaba en datos. Y aprendí un montón de cómo a través de Customer Experience usar inteligencia artificial sin saber que estaba aprendiendo igualita, sin saber que estaba aprendiendo. Me llama Promigas para manejar Brilla. Brilla es crédito a estratos, el 97% está puesto en estratos 1 y 2, sobre todo. Y me vengo porque digo, me parece una nota, siempre he prestado plata en los segmentos altos, me parece una nota poder entender cómo ayudar a poblaciones que hoy están en extrema vulnerabilidad y cómo el crédito, genuinamente lo creo, puede ayudar a salir de la pobreza inicialmente energética y luego la pobreza económica como tal.
Entonces me vengo y llego a una empresa muy corporativa, muy de negocio tradicional, y estamos haciendo todo el proceso para ver cómo lo transformamos, y en eso cae nuestra famosa inteligencia artificial. Entonces mi jefe todos los días nos repite, nos van a votar a todos si no aprendemos inteligencia artificial, todos tenemos que aprender de esto, vamos a salir corriendo. Y yo siento que todos están como, ¿por dónde cojo? ¿Cómo estudio? ¿Por dónde entro? Y mi manera de estudiar, que se las puedo compartir, es poniendo en práctica lo que a mí me apasiona para poder entender el poder de las nuevas herramientas. Ejemplo, ChatGPT, Perplexity, que ahorita vamos a hablar de ella, DeepSeek o las que van apareciendo, ¿sí? Las que van apareciendo. Entonces me volví, a partir de este evento, más gomosa todavía en entender, yo me voy a jubilar en unos años, y yo le decía a Eulalia, mi sueño es dictar lo opuesto a temas de dataísmo o de data. Yo quiero trabajar en todo lo que se va a despertar con el mundo a partir del humanismo, de lo que va a pasar con el ser humano, con la condición humana, con la parte emocional. Entonces, mi sueño es trabajar temas de liderazgo, mi sueño es trabajar cómo incorporar centennials y las nuevas generaciones en las compañías. Entonces, cuando me llamaron, yo dije, ¿cómo voy a hacer para ir a ese evento y de verdad transmitir conocimiento? Entonces le digo a Eulalia, ¿y qué tal? Y a su equipo, ¿qué tal si me pasas las hojas de vida o los URL de los LinkedIn de los 40 invitados? Y veo qué hago con eso. Y ahora les voy a contar qué hicimos con eso. Gracias, Magda. Bueno, María, cuéntanos tú que te fogueaste de pequeña en este mundo. Cuéntanos cómo te aproximaste por primera vez a la inteligencia artificial. Vamos de menos a más, ¿cierto? Muy rico estar acá, Eulalia, mil gracias, y compartir acá con Patricia y Magda. Sí, efectivamente, hace 20 años, por esta época exactamente, estaba haciendo mi práctica en el Banco de la República. Yo soy economista con énfasis en economía matemática, y allí tuve pues el privilegio de trabajar con una mujer extraordinaria, Marta Misas. Ella era la econometrista principal del banco y me metió en este mundo de las redes neuronales artificiales. Terminé un año después escribiendo un paper en Borradores de Economía del banco sobre redes neuronales para pronosticar la inflación en Colombia. Y bueno, entonces llevo ya, digamos, 20 años de algo de familiaridad con este tema, aunque les confieso que si leo hoy mi paper entenderé la mitad de lo que en aquella época pues logré hacer. Y más adelante, digamos, hoy me impresiono mucho con lo que ha ocurrido. Les cuento, en esa época, esa práctica duró 6 meses, yo luego me regresé a Medellín y mientras tanto me prestaron del banco una licencia de una cosa que se llamaba SAS, Statistical Analysis Systems, y eso valía $30,000 tener esa licencia. Y lo comparo hoy pues con la facilidad que tenemos de tener ChatGPT gratis. Yo me sentía como si me hubiera llevado información de la NASA o del Pentágono. Y luego trabajé acá hasta que pues un año después publicó este paper, donde comparando con los modelos que tenía en su momento el banco, pronosticaba mucho mejor la inflación. Y van a ver, y ya me salto 20 años a donde estoy hoy, hay un cierto hilo conductor en la medida en que en ese momento, a pesar de que parecía algo muy abstracto, pues en últimas la inflación es el impuesto más regresivo sobre los más vulnerables, y hoy un poco me dedico a eso desde el desarrollo urbano, en Grupo Argos, donde tenemos un banco de tierras que originalmente se compraron porque tenían caliza para la producción de cemento, pero que desde hace muchas décadas venimos desarrollando, haciendo ciudades dentro de ciudades. Hoy, digamos, los globos principales están en Barranquilla, en Barú, y allí viven 250.000 personas, entonces ya se imaginarán, y de esto podremos hablar ahorita, la cantidad de información y de oportunidades que tenemos nosotros vía pues la construcción de esa infraestructura para hacer una vida más amable y reducir las brechas y la desigualdad para estas ciudades. Bueno, qué maravilla esta primera introducción. Antes de que pasemos a que Magda nos cuente qué nos dice la inteligencia artificial sobre ustedes, quién son y qué les interesa y qué les puede llamar la atención, quisiera
como plantear un par de ideas introductorias aquí también. La primera es que, digamos, todas las mujeres que están aquí, que estamos aquí hoy, tenemos, digamos, posiciones de liderazgo. Y no necesariamente todas tenemos una educación técnica o hemos tenido ese acercamiento técnico a los datos y a la inteligencia artificial. Sin embargo, todas lideramos equipos, probablemente con personas jóvenes que son nativos digitales y donde estas personas tienen una capacidad tremenda. Entonces, que pensemos y abramos la mente a cómo podemos quitarnos ese sesgo de pronto de que, bueno, esto no es en lo que yo no estudié esto, yo de pronto no soy muy matemática, anoté redes neuronales y no sé qué es, ni tengo tiempo de buscarlo. No, o sea, como rompamos eso y pensemos más bien cómo sacamos de aquí una serie de ideas para volver a nuestras organizaciones a buscar a las personas que pueden ser como nuestros mentores en reversa. Sí, como esta idea de reverse mentoring. Nosotros hacemos mentoría a gente joven en muchas cosas de nuestra experiencia, de liderazgo, de humanismo, pero puede haber muchos jóvenes que sean nuestros mentores. Aquí están varios de mis colegas. Aprovecho para presentárselas. Viviana Berbeo, levanta la mano. Daniela Carrillo, Natalia Ordóñez. ¿Dónde está Nati? Y eso que estas ya son más, digamos, están más grandes, sí, y bueno, pues sí, obviamente Jan, pero Jan es más como mi par, somos los viejitos. Pero les invito a esto porque también en mi experiencia personal, ese potencial que tenemos, digamos, de juventud para ayudarnos a nosotros a explotar las ideas que saquemos hoy es tremendo. Entonces, arranquemos por el ejercicio que hizo Magda, que lo propuso y que nos entusiasmó muchísimo, y cuando vimos los resultados nos entre fascinaron y dejaron aterradas. Magda, ¿esta audiencia quién es? Más allá de lo obvio. Yo tengo el iPad, pero preferí rayar acá. Todavía hay cosas. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Primero les voy a contar para que vean cómo aprendo yo, y creo que es un buen ejercicio para que ustedes mismas también le pierdan el miedo. Entonces yo decía, oiga, uno siempre cuando es panelista, expositor, speaker, lo que sea, la audiencia entera te estoquea en 2 segundos. Seguramente varias ya entraron y vieron mi LinkedIn, qué hace esta vieja, qué hace la otra, qué hace más, en fin. Pero uno nunca sabe quién está al otro lado, nunca. Entonces a mí me pareció mágico cómo la inteligencia artificial me podía ayudar a entender mejor mi audiencia y desde ahí saber que lo que yo hablara no fuera tan descoordinado en función de sus expectativas. Cuando las vi, sentí más miedo. Ahí dije, Dios mío, ¿en qué fue que me metí, por Dios santísimo? Entonces les voy a contar quiénes tienen ustedes aquí sentados. Más del 80% cuenta con estudios avanzados, es decir, la mayoría tiene maestrías, especializaciones. Alrededor del 70% tiene más de 10 años en roles estratégicos. Aproximadamente el 60% de ustedes han liderado proyectos relacionados a transformación digital o sostenibilidad. Al menos el 50% hoy son directivos o vicepresidencias. Y el 40% tienen en este momento certificaciones específicas en metodologías ágiles y gestión estratégica. Entonces, yo le pedí que me diera 40 datos estadísticos de ustedes y me entregó unos datos funcionales que les acabo de decir. El 40% ha participado en programas de liderazgo en juntas directivas. Eso me pareció muy interesante porque ahora que vamos a empezar a hacer efectos prácticos sobre inteligencia artificial, seguramente tenerlas a ustedes dentro de juntas directivas puede ayudar un montón, ¿sí? Un montón. A ver, esperen, como que no se las voy a leer todas porque las aburro. La experiencia laboral, ya les conté, veamos un datico aquí. El 45% han trabajado en sectores financieros, legales e infraestructura. Tienen experiencia internacional o en roles estratégicos el 30%. Sobre tecnología e innovación, el 75% ha implementado herramientas digitales para automatizar procesos. Y piensen un poco lo que hablábamos ahorita de dónde venimos nosotros. El 50% han estado involucrados en proyectos relacionados con inteligencia artificial. Es decir, las amateurs somos nosotros, no ellas.
El sector de tecnología crecerá un 15% anual hasta el 2025 en Colombia y el 30% de ustedes ha liderado estrategias basadas en análisis predictivo y Big Data. Es decir, para ustedes, el 80% obviamente son bilingües y el 20% tienen un tercer idioma. El 40% promueve la equidad de género dentro de sus organizaciones y tienen proyectos estratégicos. Me dijeron qué proyectos estratégicos tenían algunos de ustedes. Ahorita les digo porque les vamos a preguntar por esos proyectos estratégicos. Pero también aparte de eso le pedí que me diera una descripción emocional de quiénes eran ustedes, cómo pensaban, sentían, abordaban sus roles dentro de las organizaciones. Y me habló primero del propósito profesional. Buscan roles con significado personal y social, integrando la vida personal y profesional, que es muy, muy de las mujeres, muy nuestro, motivadas por generar impacto positivo a través de la sostenibilidad y transformación digital. Ambas cosas de altísimo impacto. Liderazgo transformacional, les gustan los equipos multidisciplinarios, dice que tienen una fuerte inclinación hacia el mentoring, hablando de lo que estabas hablando ahorita, trabajan fuertemente y publican constantemente temas relacionados con el equilibrio de la vida y el trabajo. Les estoy leyendo los títulos porque no saben todo lo que me dijo. Curiosidad intelectual, dice que están apasionados por entender y leer constantemente temas de inteligencia artificial y Big Data y participan en programas educativos continuos para mantenerse actualizados, resilientes e innovadoras. Al final le pedí que me hablara un poquito también de ustedes con qué significaba la resiliencia y la innovación para ustedes. Y para ustedes significa, según nuestro modelito, abordar desafíos con determinación y creatividad, adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes, fomentar la cultura. Muchos de ustedes hablan en LinkedIn sobre cultura, colaboración, inclusión para alcanzar metas colectivas, apasionadas por la curiosidad intelectual y por el empoderamiento femenino. Tienen habilidades blandas, la mayoría, como fuerte capacidad de comunicación, empatía y liderazgo transformacional, orientadas al mentoring, como les hablé actualmente, diversidad e inclusión e innovaciones. En estilo de vida también les pregunté cómo tenían estilos de vida. Entonces también me dijo, prefieren los modelos laborales híbridos, es decir, parte en casa y parte digital, la mayoría, ¿sí? Porque piensan que eso maximiza la productividad sin comprometer su vida personal. Intereses personales, le pregunté, ¿qué intereses personales tienen? Disfrutan viajar en su mayoría, explorar nuevas culturas y participar en actividades que promuevan el crecimiento personal, apasionadas por meditar, lectura y deporte. Compromiso social, activas en iniciativas comunitarias la mayoría o relacionadas con una fundación o algo. Y proyectos filantrópicos, sobre todo en educación, sostenibilidad y empoderamiento femenino. Hagamos un chequeo a ver nuestro Perplexity. Ahorita hablamos porque fue Perplexity la herramienta que utilizaste. Si la descripción que Magda acaba de hacer, ustedes sienten que cumple con el 85% de su perfil, por favor levanten la mano. Casi todas. Yo también. Sí. Dice Patricia que si cambiamos, entonces les pasamos el micrófono. Bueno, Magda, cuéntanos un momento cómo hiciste esto, porque hablamos de este concepto del reverse mentoring y tú nos hablaste de una ayuda que no es una herramienta. Tienes una herramienta, pero tuviste otra ayuda. Cuéntanos de eso. Sí. En Rappi yo aprendí a trabajar con jóvenes y yo soy una apasionada por trabajar con los centennials, pero de verdad apasionada, ¿sí? Siento que es una generación demasiado orientada al reto y yo no los veo ni como flojos, ni insensibles, ni llorones, yo los veo con toda la potencialidad que implica su estructura mental. Entonces llamé a uno y le dije, vení, tengo una idea, pero no sé ni cómo hacerlo, pues. Entonces me dijo, ¿cuál? Entonces le conté y me dijo, Magda, qué bombazo, o sea, no se me había ocurrido. Y yo le dije, sí, ajá, y entonces tengo los URL de su LinkedIn de todas, pero ¿cómo me bajo esa información? Entonces me dijo, como ellos hacen.
lo voy a pensar y mañana vuelvo contigo. Nos volvimos a reunir al día siguiente. Entonces me dijo, vamos a crear un perfil falso. Y yo, en LinkedIn, entonces lección 1, eso no es escalable, porque cuando tenga una charla de 200 personas, ya no voy a poder hacerme un perfil falso para 200 personas. Entonces ya estoy pensando en cómo hacerlo masivamente. Entonces creamos un perfil falso y descargamos todas sus hojas de vida y obviamente lo bloquearon, obvio, bloqueado el perfil. ¿Cómo se llama el nuevo amigo que Ya tiene les todos dije, estos? porque me está contando que tuvimos que hacer 2, porque yo lo veía hacer ahí aprendiendo. Créanme, yo estaba aprendiendo al lado de él. Ya les voy a decir a quién aceptaron y cómo nos bloquearon al instante. Entonces nos bloquearon, pero me quedé con sus hojas de vida, que al final son documentos públicos. No dice nada que sea éticamente, porque además el documento habla un montón de los temas éticos. Entonces, no hice nada antiético, sino que dije, con la información pública, entonces cogimos esas hojas de vida y dijimos, tengo un seminario de un panel, mi énfasis, porque yo siempre le dije a Eulalia, mi énfasis va a ser Customer Experience, pero hay personas muy duras en logística, en suministro, ya lo vas a ver acá en este lado, en sostenibilidad, en fin. Para este seminario, con esta idea basada en mujeres con AI, ¿cuáles deberían ser los tópicos de la charla? ¿Quiénes son? Primero le pregunté, y ya acabo de leerles el descriptivo que me dio de la gran mayoría. Obviamente habrán muchas que no casan perfectamente en la descripción, sin duda, sin duda. Pero a uno, sentado aquí, ya le da muchas ideas de con quiénes estamos hablando, ¿sí? Pero cuando empecé a decidir, a trabajar los diferentes prompts con él, ajustar y ajustar y ajustar, utilizamos Perplexity, que me encanta, y utilizamos ChatGPT y DeepSeek, sobre todo DeepSeek al final. Y desde ahí calibramos y calibramos los prompts diciéndole qué temas abordarías, cuáles son los ejemplos claves de... Y ahí encontré cosas que ustedes están haciendo increíbles, increíbles. Salió mi querida amiga acá, que ya nos va a contar su caso de ciudades inteligentes, porque es información pública. Seguramente la has publicado, has hablado de ella, está en los search de Google y demás, y seguramente desde ahí empujó muchísima información. Entonces, lo construí con un millennial que me enseñó un montón, aprendí más de Perplexity como tal, a ejecutar buenos prompts, a crear el contexto, entendiendo que el contexto que le dimos era lo más importante en función de lo que iba a pasar en este evento. Entonces así lo sacamos. Eso me parece un ejercicio maravilloso y pues creo que muy útil y muy impresionante para ver el poder que tienen estas herramientas para poder entender pues o un grupo o una audiencia o un perfil de gente, un grupo de proveedores, o sea, imagínense todo lo que tiene que ver con los perfiles de las personas, los clientes, tienen que reunirse con un grupo de clientes, van a ir a una reunión de un gremio, en fin, etcétera, etcétera. O sea, el poder de hacer algo así para potenciar lo que ustedes hacen en el día a día, no es para hacer nada raro ni distinto, es para hacer su trabajo. Es para hacer su trabajo. Y para mí era el ejemplo para arrancar mi charla o mi contribución más bien aquí en el panel sobre Customer Experience es conocer al cliente. Ustedes hoy son nuestros clientes en este panel. Entonces, y el cliente se conoce a través de los datos estructurados que uno pueda tener como negocio y lo no estructurado como imágenes, textos y demás, porque fue con lo que se armó la descripción completa del panel y que pude compartir de manera anticipada con ustedes. Bueno, y entonces, traduciendo ya esto como a las industrias y a los negocios, pues tenemos aquí 3 sectores muy importantes de la economía, que la idea es que entendiendo las experiencias y también la opinión y el pensamiento de nuestras panelistas sobre cómo la inteligencia artificial está y va a cambiar estos sectores, creo que se pueden llevar muchas ideas para los sectores de ustedes también. La aplicación de estas herramientas y la manera como la herramienta transforma el negocio, digamos, es transferible. Uno puede pensar en eso, en el método de lo que está sucediendo, pensar eso cómo se transfiere a los negocios de ustedes. Acá tenemos pues casi que a toda la economía representada, diría yo, porque tenemos todos los sectores. Bueno, Magda ya nos hizo pues el panel, pero creo que no hay ningún sector
que no esté siendo en este momento transformado y acelerado por la inteligencia artificial. Entonces empecemos un poco a hablar de los sectores y también del ejercicio de los cargos de liderazgo que ustedes tienen. Empecemos por ti, Patricia. A ver, ISA es una empresa, es un grupo empresarial que tiene un efecto sobre Latinoamérica absolutamente importante. Todas las luces que prendemos aquí, el contar con la luz y con la energía eléctrica todos los días, pues nos damos como un todo, pero ISA se encarga de asegurar eso en nuestra región. Ahora, es una industria regulada, por ahí me acuerdo en algún momento que alguien me dijo, en las industrias reguladas no se puede hacer estrategia porque somos tomadores de precio. Y yo digo, no, eso no puede ser. ¿Por qué no nos cuentas tú que diriges estrategia en Grupo ISA? ¿Cómo estás viendo la aplicación de estas tecnologías y cómo tiene eso que ver con estrategia para ustedes? Bueno, pues primero, y creo que me corresponde no asumir que conocen a ISA, especialmente pues en este momento que hay tanta información. ISA es una empresa que ya tiene 57 años, constituida en Colombia, pero que tenemos operaciones en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, Panamá. Y lo que hacemos nosotros es la transmisión en alta tensión de la energía. Esta es una diferencia porque alta tensión realmente son las líneas de transmisión que llevan la energía hasta la entrada de las ciudades. En la ciudad ya es el distribuidor de energía el que se encarga efectivamente de bajar la tensión, porque si no incendiaríamos todas las casas, y llevar esa energía a cada una de las casas. O sea, esta energía sí pasa por nuestras líneas, llega hasta la puerta de la ciudad. De hecho, la subestación aquí en Medellín queda en Caldas, y de ahí es EPM el que utiliza esa energía y la lleva, pues solamente como para claridad. Con lo cual nos hace un poco más alejados de ese usuario final, ¿cierto? Sí es una industria regulada, es una industria que depende de los planes de expansión de los países. Los gobiernos son los que determinan qué ciudad con qué ciudad van a conectar y sacan a licitación estos proyectos, y nosotros, pues aquí tenemos componente capital público, pero en los otros países somos privados, participamos en estas licitaciones y ojo, es en competencia. Aquí en Colombia y en otros países competimos para participar en esas licitaciones, entonces también es importante, y para conectarlo con tu pregunta, una evaluación de competencia. Y ahí mi primer mención de cómo efectivamente nosotros podemos identificar patrones, podemos incluso sacar información de debilidades de las estrategias de nuestros competidores. Nosotros competimos con grandes jugadores chinos, americanos, italianos, españoles, en fin, en todos los países. Y ya, digamos, voy a hablar en general de la industria, cómo efectivamente la inteligencia artificial puede estar cambiando nuestra industria. Es una empresa, entenderán ustedes, muy intensa en seguridad y en ciberseguridad, con lo cual pues no es tan abierta la información, ni los datos que tienen no son tan abiertos. Y la inteligencia artificial, en lugar de amenazar, estamos utilizándola también para detectar amenazas, para detectar posibles patrones que no sean normales y que nos permita prevenir incluso de ataques en ese sentido. También, por supuesto, para efectos de la planeación, del mantenimiento, para la optimización de la operación. En estas redes es usual, cuando aquí se empezó a hablar y cuando en el mundo se empezó a hablar del Internet de las cosas, para nosotros era como, so what? Porque siempre teníamos nuestros equipos de mantenimiento, los equipos, los transformadores, la línea, las torres, en fin, estaban conectadas a la red propia de telecomunicaciones, que tenemos que tener una red propia de telecomunicaciones porque los equipos no pueden fallar y no pueden depender de una red pública de telecomunicaciones, no podemos depender ni de Tigo ni de tenemos que tener nuestra propia red. Y claro, toda la información de los datos, del estado de los equipos, del mantenimiento, de la actualización, en fin, de la coordinación para efectos de sacar un tramo
indisponible, en fin, toda esta información estaba conectada en tiempo real. Entonces, cuando muchos de los sectores entraron tardísimo, y les estoy hablando, miren, hace 57 años que se construyeron estas líneas, tenían ese tipo de mecanismos. Entonces hay cosas en las que estamos súper adelantados y hay otras en las que es cierto, no tanto. Y ahí voy con el tema más corporativo. Entonces, perdón, para cerrar el punto en la industria, la inteligencia artificial está siendo utilizada para muchos temas de pronósticos, de mantenimiento, de prevención de ataques, de incorporación de las fuentes renovables no convencionales que entran un montón de variabilidad a nuestras redes. Entonces también con inteligencia artificial se está utilizando distintos mecanismos súper sofisticados para detectar estos temas. En el mundo corporativo, en la parte corporativa, digamos, de las áreas de soporte, y en ellas me incluyo por digamos, lo que no es operación, mantenimiento, construcción, de esta infraestructura, pues termina siendo soporte. Y es allí donde pues tenemos que tener mucho cuidado con la información. Tenemos una política bastante estricta del uso de la inteligencia artificial y del uso de las herramientas, porque se comparte efectivamente toda la información que es crítica para nosotros. Entonces, yo aquí, pues una confesión, realmente lo que dije al principio en términos de estar gomosa con estas herramientas, debo hacerlo en mi computador personal, en mi casa, con mi celular personal, porque realmente es un tema de seguridad para la industria. Pero ahí sí, en la estrategia, nosotros, y como todos en la estrategia, pues hacemos análisis de tendencias y de riesgos emergentes, análisis de competidores, inteligencia de competidores, así un poquito a escala de competidores y grandes corporaciones, lo que tú hiciste acá de identificar qué hacen, qué dicen, qué ponen, cuál es como su información pública, no pública, velada, en fin. También en términos de estrategia, pues identificamos este tipo de temas. Yo, pues, trato de mantenerme en lo personal un poco al día de las herramientas. Entonces ahora ando fascinada con Grok, que es la última de Elon Musk, y si tienen pues cuenta en X la pueden utilizar. Bastante sofisticada en términos de investigación de información de jugadores, pero también de tendencias. O Perplexity, por supuesto, o cualquiera, ChatGPT con Canva, para definición también de presentaciones a la junta directiva, en fin. Entonces sí, agiliza muchísimo cualquier información. Hay una que me encanta que se llama Brand 24, que es también para el análisis de la competencia, y a esa incluso le pueden pedir que busque información pública o información que hacen pública los periodistas y que no necesariamente ellos publican, pero que tiene un montón de información relevante para nosotros. Entonces, en fin, hay como conversaciones en ese sentido, pero a tu mención de que una industria tan regulada no podía hacer estrategia, todo lo contrario, es una estrategia sobre la regulación, o para influir la regulación, o para moldear la regulación, o para anticiparse a cambios que ustedes saben en términos tecnológicos. La regulación normalmente está detrás. La regulación en cualquier sector, ¿cierto? Pero normalmente va un poquito más atrás de los desarrollos tecnológicos. Entonces también hay ahí una interacción en donde nosotros tratamos de ejercer un rol de liderazgo en cómo moldear estos temas regulatorios y estos modelos regulatorios para que favorezcan en general el sector. Ese es como lo que podría mencionarte. No, es espectacular y también importantísimo que recordemos, quizás lo más sencillo de pensar en temas de inteligencia artificial es lo que va directo al cliente, ¿sí? Como que todos podemos acercarnos a eso, entender el consumidor final, etcétera, pero no, digamos, atrás en la cadena, en una industria, digamos, tan grande y tan estructural como es la transmisión de energía, hay una cantidad de aspectos del negocio donde la inteligencia artificial tiene un rol, como bien lo describías, pero también en el ejercicio funcional de la estrategia. Estas herramientas nos ayudan a saltarnos. Probablemente puedes hacer mucho más rápido y mucho más profundo lo que antes hacías de una manera, pues, digamos, más con el acercamiento a la investigación de personas. Bueno, maravilloso. María Clara, cuéntanos tú sobre tu sector, tu industria.
y sobre el tema de ciudades inteligentes y el uso de información para crear mayor bienestar en todas estas personas que viven en el territorio de las tierras de Grupo Argos. Bueno, entonces doy un poco de contexto de lo que hacemos en el negocio de desarrollo urbano de Grupo Argos, donde, como les decía, tenemos un banco de tierras muy extenso, donde por más de 5 décadas hemos construido unas ciudades, pero dada esa ubicación tan privilegiada de esas tierras, imagínense Barranquilla, vista al Mar Caribe, a la Ciénaga de Mallorquín, al río Magdalena, se habían desarrollado para los estratos altos. Allí viven hoy cerca de 70.000 familias que son las responsables de la tercera parte del recaudo predial de toda la ciudad, lo que ha permitido digamos, un círculo muy virtuoso donde con esos dineros la ciudad ha podido invertir en grandes obras que hacen que sea una ciudad más próspera y nuestro modelo mucho más sostenible. Nosotros entonces hace unos 5 años decidimos construir sobre lo construido, sobre esa experiencia tan maravillosa que además ha girado alrededor del espacio público. En estas ciudades construidas por Argos tenemos cerca de 8 metros de espacio público y verde por habitante versus 85 centímetros que tiene el resto de la ciudad. Y lo menciono porque allí hay una oportunidad enorme, con los datos ya vamos a ver, pero sobre todo de que ocurran unas conexiones entre personas distintas, ¿cierto? Y con esa, digamos, con esa motivación fue que hace 5 años decidimos que en estas tierras las íbamos a desarrollar también para la vivienda de interés social. Y hoy tenemos un proyecto de 16.000 viviendas, eso es más o menos la mitad del déficit habitacional cuantitativo de todo Barranquilla, que van a vivir en el sitio más privilegiado de la ciudad, cerca de todos estos ecosistemas valiosísimos de los que les hablaba, pero cerca de una de las mejores universidades del país y de todos los desarrollos de estrato alto que hicimos en el pasado. Esto es importante y acá lo conecto con un tema de Big Data y un ejercicio muy famoso, tal vez el estado del arte que hay de capital social en la literatura de economía. Y es un estudio donde toman una base de datos de 60 millones de personas en Estados Unidos entre los 25 y los 45 años. Y ahora ver cómo esto pues aplica para cualquier otro país o ciudad. Y los pueden rastrear en Facebook, donde uno revela dónde vive, a qué universidad fue, donde ellos saben qué sistema operativo tienen, una cantidad de variables que les permiten tener una proxy de cuál es tu estatus socioeconómico y dividen a estas personas entre estatus socioeconómico alto y bajo, lo que acá llamaríamos estratos, digamos, y luego pueden ver toda su red de contactos, unos 300 contactos que tenga la gente en promedio, eso te da 21.000 millones de datos, la base de datos más robusta que se haya tenido para estudiar este fenómeno, y encuentran que el mejor predictor de movilidad social, económica y de bienestar, pues como decías, para una persona y digamos para un niño que nace en un hogar pobre, en el primer cuartil de ingresos, es que haya tenido una variable que se llama conexiones económicas entre estatus socioeconómico alto y bajo. De manera muy sencilla es que un niño pobre haya tenido amigos ricos, ¿cierto? Y eso por diseño no ocurre en nuestras ciudades. Fíjense lo potente de ese insight y lo que significa para nosotros teniendo un banco de tierras en una ciudad con un déficit habitacional enorme, donde en esta y en las demás ciudades del país y en el mundo hemos condenado a que estas personas tengan que vivir en la periferia, desconectados de todos los servicios de educación, de salud, de recreación, de parques, lo que hablaba ahorita. Y eso lo que hace, perdón, de energía, buen punto. Exacto, literalmente desconectados. Y eso lo que va reforzando ese círculo vicioso donde se quedan atrapados en la pobreza, y por eso habla la OCDE que en Colombia nos demoramos 11 generaciones en que ese niño del cuartil bajo pase al tercer cuartil, entre el 50 y el 75%. Y teníamos nosotros ese privilegio enorme de poder construir una ciudad donde ocurrieran, digamos, orgánicamente estas conexiones, que eso va a ser en estos parques. Entonces, digamos, hoy tenemos una oportunidad bellísima, pues por un lado con las 70.000 familias que ya viven allí, y con estas 16.000 que ya vienen a habitar un territorio que en el pasado pues les era desconocido, que se siente que les está cambiando el mundo.
y las vamos a seguir en el tiempo en compañía de FEDesarrollo y otros investigadores para poder determinar eso que determinó ese estudio en Estados Unidos, ¿cierto? Y poder decir que ocurrirán diferencias estadísticas significativas en una cantidad de indicadores como su nivel de ingreso, de educación, deserción escolar, términos de salud también debería mejorar en la medida en que toda esa masa crítica de personas va a hacer que haya un modelo económico. Acá hay otra oportunidad enorme para los datos, es decir, bueno, llegan y pensando en los clientes, ¿cierto? Vienen 16.000, 60.000 personas que van a necesitar todo tipo de servicios. Esto es una oportunidad enorme para colegios, para universidades, para hoteles, para oficinas, para comercio, para que vengan y se instalen allí y creen la famosa ciudad de los 15 minutos o de proximidad. Entonces, bueno, tenemos un universo enorme y muy bonito, porque fíjense cómo por la vía de estos estudios y de este análisis de datos pudimos llegar a una conclusión y a hacer muy accionable, digamos, ese insight tan poderoso de la economía. Y vamos a ver en unos cuantos años cómo a estas familias, esperemos, les va a cambiar la vida. Qué maravilla, María. Eso es espectacular ver cómo esa capacidad de ver los datos y de analizar los datos le permitió también seguramente a Grupo Argos hacer unas escogencias estratégicas claves y decir, vamos a hacer esta apuesta porque creemos que esto tiene el tipo de impacto, pero no porque a alguien se le ocurrió la idea y porque en la Junta dijeron, ay, pero qué tan chévere. No, sino porque detrás hay un análisis estadístico profundo que ustedes planean continuar, ¿no? Me parece súper interesante y importante. Esto lo conversamos el otro día que estábamos hablando de este tema en EAFIT. El continuar el estudio longitudinal que van a hacer con FEDesarrollo, porque es no simplemente decir, hicieron un estudio muy importante en Estados Unidos que muestra esto, entonces vamos a asumir. No, vamos a arrancar esto junto con la creación y el seguimiento de esa data para que podamos seguir trabajando sobre esa data y además comprobando la hipótesis del impacto que ustedes quieren crear. Súper interesante. Bueno, Magda, y tú que estás en el mundo del customer experience y de entender a tu cliente y las necesidades, el impacto. Cuéntanos qué están haciendo ustedes en Brilla para poder crear, digamos, esa red de información y ese conocimiento tan profundo del cliente. Nosotros encontramos yo encontré una gran riqueza de datos, obviamente, en la compañía. Piensen que Promigas yo creo que maneja el 60% del insumo de gas en el país y lo distribuye a través de toda la costa atlántica, desde La Guajira, eje cafetero, Valle, Cauca y Perú. Entonces, ahí tenemos mucha información, la de transporte de gas como tal, que es más para el segmento institucional, pero piensen que las empresas de distribución pues llevan el gas a los hogares, ¿cierto? Hay mantenimientos como tal del gas donde entran las personas y conocen en muchos casos la vivienda de las personas. No pasa mucho en el estrato alto porque llegan a los edificios, pero en los estratos bajos que viven aún mucho en casas hay un acceso directo a los hogares. Entonces no les puedo contar algunos proyectos confidenciales que ya vienen, pero lo primero que hicimos fue organizar la casa en función de la data. Cómo la data estructurada estaba organizada, ¿saben? Para que pudiera interpretarse, para que fuera viable, para que estuviera limpia, para que los modelos no arrojaran basura, sino que arrojaran información realmente depurada. Entonces esa fue como nuestra primera obsesión. Y suena bobo, pero pues es que es un trabajo que había que hacer porque si no íbamos a obtener modelos muy, muy, muy poco predecibles, con mucha basura si no depurábamos, homologábamos y demás. Entonces hemos gastado mucho de nuestro tiempo estructurando eso corporativamente con el área de tecnología. Lo segundo es que para Brilla es natural nutrirse de dos ejes bien importantes. El primero es que la compañía ha desarrollado y liderado en el país el índice multidimensional de pobreza energética, que es un estudio súper interesante donde revisa en Colombia cuál es el impacto en poblaciones de alta vulnerabilidad en pobreza energética, cuál es el impacto de que le llegue el gas, de que le llegue la luz, de que le llegue el agua, ¿sí? Y a partir de ahí, cómo una persona
sale de la pobreza extrema a pobreza energética media y como Brilla tiene 17 años en el mercado, lleva 17 años prestando en los segmentos 1 y 2. Entonces ya tenemos patrones muy claros de qué dispara la salida de pobreza extrema energética a una vivienda digna. Y desde ahí tenemos patrones de qué va primero y en qué segmentos. Entonces sabemos que va primero el piso, ¿sí? Va primero que la gente pueda realmente poner el piso, poner el baño, poner la cocina. Después van los artículos de electrodomésticos, llámese nevera, estufa. Luego van los de entretenimiento, televisor. Hoy va primero el celular que el televisor, pero va primero el televisor. Y desde ahí estamos creando a partir de esos patrones de datos en los diferentes segmentos que no son establecidos por nosotros, sino por los modelos directamente, cuáles son los journey que deberíamos tener para cuidar dos cosas. Uno, que la persona de verdad pueda salir adelante con un adecuado endeudamiento. Entonces ahí entra Brilla a cuidar no solamente cómo le ofrecemos los productos que tenemos a través de diferentes aliados, sino cómo no lo endeudamos al punto de que no pueda con la deuda y que se nos reviente automáticamente. Entonces los modelos están ajustados para las dos cosas. Los modelos de riesgo, los modelos de venta y de propensión, todos van por ahí, nutriendo la información. Vamos a empezar a meter información no estructurada de imágenes. Entonces es divino porque es ver que efectivamente a esa casa le falta el piso, que a esa casa le falta en la cocina la nevera, o que tiene una nevera muy chiquita y viven más de 8 personas. Por lo tanto, ahí no le caben los víveres sino del día, ¿sí? Entonces hay todo un tema de predicciones con los que puede ser más asertivos en dos vías, socialmente, económicamente, porque obviamente somos financiación, ¿no? Y ganamos por la financiación, pero por el otro lado, también movemos mucho el comercio, tal y como te pasa a ti con los comercios, con las ciudades inteligentes. Nosotros podemos predecir dónde decirle a una ferretería que se ubique por la demanda que empiece a instalarse, dónde podemos decirle a un supermercado que está muy lejos, o a una venta de motos, porque sabemos que a través de la data están muy lejos del transporte público y estamos vendiendo motos, o la probabilidad de vender motos es superior. Entonces, empujamos, eso se llama marketing de precisión en plataforma, ¿sí? Mover la demanda, pero también mover la oferta. Entonces, empujamos a los comercios en donde deberían, vamos a empujar, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá. ¿Cómo poner a los comercios específicamente en función de la demanda en X año? Entonces estamos entrenando todos los modelos para poder salir de ahí. Y lo natural y lógico, que es una de las cosas que más me gusta, y eso no quiere decir que no me guste todo el universo de los datos para vender, para servir mejor, para ser más predictivos, para saber los modelos de riesgo, pero todo el tema de servicio, pues es donde nos alimentamos de data no estructurada en función de las dudas que tienen los clientes para poder ejercer planes de educación financiera reales de aporte. Entonces estamos construyendo todos los prototipos para por segmentos acompañar muy bien la educación financiera de los estratos 1 y 2 en el lenguaje de ellos. Entonces estamos tratando de incorporar el lenguaje coloquial de las personas, todas las características emocionales y del lenguaje de esos estratos bajos para que seamos más asertivos en el modelo de educación financiera. No, espectacular. O sea, nosotros teníamos una lista larga de preguntas, pero como quiero asegurar que interactuemos con ustedes y que nos puedan hacer preguntas directas, le voy a hacer una pregunta a cada una para que después podamos abrir al público. Y voy a empezar pues, contigo, Magda, porque pues para atar con lo que acabas de decir. Mencionaste la importancia en los modelos que ustedes están incorporando, mencionaste algunos aspectos como de la ética, de decir cómo claro, por supuesto, ustedes tienen que hacer, pues están vendiendo, están prestando, están haciendo un negocio, pero cómo hacerlo bien. Y tú dijiste, ¿cómo aseguramos que la gente no se nos vaya a reventar? Que podamos prestarle, pero que lo hagamos de una manera que sea sostenible y ética. Eso me llamó la atención y hay muchos temas, también lo encontraste en el análisis que hiciste, que tiene que ver con la ética, los sesgos y digamos cómo metemos ese pensamiento ético dentro de todos estos temas de datos y los modelos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Yo creo, y leyéndolo lo confirmé con el análisis de ustedes, y es que efectivamente el rol más importante que tenemos nosotros es asegurar que los modelos estén bien hechos, bien calibrados y sin sesgos. Entonces hablábamos con Patricia, sí, suena algo loco, pero vacío y básico, más que vacío, muy básico, pero es si alguien está haciendo un modelo social y es una persona racista, de alguna manera su modelo va a presentar esos sesgos. Entonces, tener esa curaduría en función de los posibles sesgos que los modelos puedan tener es bien importante. Y creo que eso es un reto para las empresas. Cómo constituir líneas éticas de supervisión para que los modelos no tengan sesgos, para que la ética de la información no vaya al otro lado, ¿saben? Muchos de ustedes seguramente dirían, pero qué falta de ética, me bajó toda la información en 2 minutos. Y yo les digo, pues es lo que está disponible. Y eso hay que cuidarlo mucho en las organizaciones. La posibilidad de poner los datos públicos afuera hoy es de mucho cuidado en los empleados. Cualquier dato sensible que les dé por jugar con ChatGPT y ponerlo afuera, pues queda expuesto 100% a que cualquier persona, como yo lo hice, pueda nutrirse de esa información. Entonces hay que tener muchas líneas éticas en lo que yo creo que va a ser un material de responsabilidad bien importante para las empresas de ahora en adelante. Es lo que yo creo. Sí, y Patricia, tú que estás, digamos, a la cabeza de una organización con tantísimas personas, es pues una de las multilatinas más importantes de toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco, hay un ángulo de las conversaciones que tú y yo tuvimos y que tuvimos pues también esta mañana acá con nuestras compañeras de panel, que creo que es muy importante y es esa mirada como del liderazgo en general, pero también del liderazgo femenino y cómo estos cambios tan acelerados y también todas estas nuevas generaciones que están entrando nativas digitales a nuestras organizaciones, esto cómo está cambiando las organizaciones, las estructuras, la forma de trabajar y cuál puede ser el rol que nosotras que estamos acá, que estamos en posiciones de liderazgo, en qué tenemos que reflexionar sobre la responsabilidad y la oportunidad que tenemos hoy en día con lo que está sucediendo. Sí, yo creo que de eso, pues me voy a atrever a compartir con ustedes lo que hablábamos con Eulalia, pero yo creo que de eso vamos a escuchar mucho en adelante, porque esto apenas está empezando y no necesariamente tenemos dimensionado cómo va a cambiar todo. Pero hay algo, y también compartíamos en la mesa previamente, estuve en el High Festival en Cartagena este año, he tratado de ir hace como 7 años, y justamente muchos de los expositores estaban asociados a estas dinámicas. Estaba Rafael Josti, el director del proyecto Brain, que creó Obama y que continúa, y tratando de identificar pues como esas capacidades que tenemos en el cerebro que apenas la inteligencia artificial se acerca, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay como una señal importante, y en muchos de los conferencistas, Rodrigo Clan Quiroga y Mariano Sigman, todos como aproximándose al tema desde el tema humano o el tema científico, biológico, en fin, y había una conclusión muy interesante y decía, ¿qué no va a tener la inteligencia artificial por lo menos en mucho, mucho tiempo? Y me gustó porque es fácil de recordar. Había como una conclusión en uno de estos paneles, se referían a las 3C: conciencia, y esa conciencia es un montón de cosas, es desde lo que tú mencionas, de esa curaduría ética, de esa sensación, pero también una conciencia de celebración. Por ejemplo, la inteligencia artificial le ha ganado a los mejores en ajedrez, a los mejores en Go, pero no tiene conciencia de celebrar que ganó, ¿cierto? No hay una, digamos, como virtud en ese sentido. Entonces, conciencia para todo lo que signifique conciencia. Care, cuidado, y eso es también algo que yo creo va a desarrollarse. Tú, Magda, que estás pensando más en volverte panelista y speaker en esos temas, más del otro lado, de lo que no es, digamos, digital, de lo que sigue siendo humano, ese cuidado es importante.
es increíble porque también, en un paréntesis allí, se hablaba de que a veces somos más cuidadosos hablándole a ChatGPT y nos cuidamos de hacerle una pregunta como decente, ¿cierto? Cuando entre nosotros a veces somos como medio toscos y a ChatGPT, ¿podrías, por favor, darme, ¿cierto? Me parecía como chistoso el punto, pero eso de cuidado tampoco lo va a tener la inteligencia artificial. Y lo otro era el sentido crítico, ¿sí? Y esos tres, la combinación de esas tres son potentes y yo creo que tienen que ver, para tu pregunta de cómo van a cambiar todas las organizaciones y qué es lo que está pasando, yo siento que hay cambios grandes que se vienen y se vienen en términos de lo que la gente considera la inteligencia artificial amenaza. Va a amenazar mi puesto, va a amenazar los cargos, va a amenazar la forma en que sabemos hacer las cosas, pero con el uso de estas tres condiciones, creo que los directivos estamos llamados a que el buen uso de la inteligencia artificial permita tener una aproximación más positiva. Yo soy realmente positiva en general con esto, sé que hay otras aproximaciones un poco más catastróficas del tema, pero yo digo, está aquí y está pasando. Entonces, más nos vale que no nos empaniquemos, porque en el pánico, pues no vamos a poder hacer las cosas bien, el pánico bloquea. Entonces, las organizaciones van a cambiar mucho, creo yo, en términos, lo que ya sabemos, la productividad, la optimización, todo esto sí, y esto está bien, pero también, y lo discutíamos previamente, las estructuras organizacionales. Las estructuras organizacionales están definidas desde hace muchísimo tiempo para dividir el trabajo, y en organizaciones grandes y pequeñas, para dividir el trabajo en fragmentos que sean gestionables. Y gestionables está quedando en entredicho con la inteligencia artificial, que ahora lo puede gestionar todo, puede gestionar grandes volúmenes. Entonces, ¿qué es ese tramo de control accionable por una persona cuando tienes empleados digitales? Entonces, ahí hay una reflexión que se viene de esas estructuras jerárquicas que dividían el trabajo en fracciones lógicas. Ya, ¿cuál va a ser? Quizás los mandos medios o los tramos, digamos, intermedios pueden estar cuestionados, ¿sí? Para efectos de dirigir un grupo de personas con unas herramientas potentísimas. Entonces, eso creo que es importante. Lo otro, creo que las personas van a ser más dependientes de las herramientas y menos de la intuición. Ya no van a confiar tanto en su intuición, sino que van a querer leer, ya no con su olfato, qué cliente y qué hay detrás de ese cliente que está abordando o ese público que está abordando, sino que va a confiar es en la herramienta que le va a sacar en un momentico todos los datos que intuitivamente no los va a tener. Entonces también cómo se gestiona un grupo de personas que ya no confían en su intuición, en su malicia, en su criterio, sino en las herramientas, ¿cierto? Creo que también, y miren que dejé de lado y pasé como por obvio aquellas cosas que son positivas, de optimización y demás, y me estoy refiriendo a estas en las que yo creo que de pronto no nos hemos imaginado todo lo que eso puede cambiar en términos de dinámicas. Pensemos en un departamento de talento humano que va a administrar cuando de pronto la mitad son empleados digitales o robots en generación de información o robots humanoides, ¿cierto? Estoy imaginándome quizás, pero es que esto está pasando tan rápido, hace 18 meses salió ChatGPT, ya estamos pues como... Entonces esto está pasando realmente muy vertiginoso, entonces yo creo que ese tipo de cuestionamientos son válidos. ¿Cuál va a ser entonces la labor? Además no hay que pagarles, no hay que... En fin, creo que hay un montón de consideraciones en ese sentido. ¿Perdone? Exacto. Sí, no, realmente yo creo que hay señales muy, muy importantes para las organizaciones en cómo se están pensando y esa combinación, tú decías ahorita, Magda, también de lo que te encanta trabajar con centennials y con millennials, y yo creo que la combinación de esas dos facetas y de esas dos generaciones hay que administrarlo muy bien. Estamos aquí, estamos en este momento, nos tocó la transición, ¿cierto? En donde tenemos personas que reconocemos sabias, que reconocemos que han hecho toda una
aporte desde la construcción y que hemos hecho aporte como por muchos años en las organizaciones con personas que tienen otro tipo de interés, pero que además nos llevan años luz en la velocidad del manejo de estas herramientas. Esa combinación nos tocó a nosotros en este momento. Posiblemente más adelante ni se estén haciendo esas preguntas y los chicos ahora ni se estén haciendo estas preguntas, pero nosotros sí tenemos esa combinación de generaciones que nos corresponde administrar. Y ahí un último punto, y perdón que me extienda, específicamente en el rol de las mujeres. Estamos aquí en un foro y muy a propósito de las mujeres. A mí no me gusta en general llevarlo al extremo, creo que también caeríamos en un error de discriminación, pero yo sí creo que es sano reconocer que la naturaleza nos dotó químicamente, biológicamente, de condiciones que nos permiten ser cuidadosas con las personas, ¿cierto? Care, acuérdense de una de las C, tener mucho criterio a partir de la visión potente integral que tenemos de muchas cosas pasando a la vez, reconocer patrones que otros que no se reconocen fácilmente, nosotros conectamos cosas inconexas y a veces por eso nos empeliculamos más de la cuenta, pero yo creo que eso también en este momento hace parte de las características que podemos aportar mucho como mujeres líderes, condicionando un uso de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones y también direccionando adecuadamente esos contextos para búsquedas y ese cuidado y esa curaduría también de la información que derivemos de allí. Me extendí un poquito, perdón. No, maravilloso. Es que yo creo que parte de la reflexión más allá de lo técnico es nuestro rol en lo humano de la aplicación de la inteligencia artificial. Y creo que yo estoy completamente de acuerdo con tu mirada y creo que es una reflexión importante para hacernos sobre cómo podemos también aportar en nuestras organizaciones desde esas condiciones más naturales de liderazgo en una era tan cambiante. O sea, cómo que no lo demos por sentado, sino que entendamos la importancia de esas características justamente porque son las que la inteligencia artificial por un buen tiempo no podrá reemplazar. Entonces, que no permitamos que se pierdan en nuestras organizaciones. Muchas gracias por esa reflexión. María, la última pregunta para ti antes de que abramos al público. Tú trabajas en la intersección de un ecosistema. Bueno, creo que todas, pero en el caso de las ciudades y de estas nuevas ciudades dentro de ciudades es muy fácil para todos nosotros visualizar eso que significa. Además lo describiste muy bien. Como parte de este ecosistema entran también los gobiernos nacionales, locales, y la importancia de que todo este avance de entendimiento pues también llegue al sector público, porque justamente la potencia de que el sector público y el sector privado puedan trabajar juntos para crear resultados exponenciales en bienestar es importantísimo. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esa importancia y ustedes en Grupo Argos con las capacidades que tienen, bueno, y además el resto del sector inmobiliario y los otros participantes, digamos, en este ecosistema, cómo podemos apoyar al sector público para proveerles mejor información y para que conjuntamente podamos crear estas ciudades que tengan unos resultados de desarrollo mucho más potentes? Se me ocurre un ejemplo muy bonito que pasó en Medellín, en Bogotá también hay varios de esos, pero tiene que ver con la infraestructura de servicios públicos. Y esto hace muchos años, en compañía de un centro de estudios de AFIT, justamente, el Research in Spatial Econometrics, encontraron que siguiendo la historia de todos nosotros como usuarios de EPM, georreferenciando nuestras facturas a través del tiempo y superponiendo eso con los planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? Que son competencia del público y que lo que señalan son unos incentivos para que la ciudad crezca en ciertas direcciones y en ciertos usos o comerciales o de vivienda, etcétera, poder predecir hacia dónde se iban a mover las personas. De manera, y esto pues aplica para nuestros sectores y el de ustedes de energía, igualmente, hacia dónde se debe construir la infraestructura, porque estamos hablando de inversiones súper cuantiosas de billones de pesos
con unas restricciones fiscales de municipios y de entes territoriales y nacionales. Entonces es muy importante para ellos y para nosotros poder optimizar ese uso del capital. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo, porque al final del día, y eso se traduce en tu primera pregunta, cómo todo esto influye en el bienestar de las personas, en la medida en que se haga una infraestructura desproporcionada, ¿cierto? O se lleven unas líneas hacia donde la gente jamás se va a ir a vivir y queden en desuso, pues eso lo vamos a estar pagando todo vía unas mayores tarifas de energía, de gas, de peajes, entonces de agua. Ese es un buen ejemplo de cómo con esa información se puede tener una conversación mucho más plana, no jerárquica, digamos, entre lo público y lo privado, y que se generen los incentivos correctos también para que el privado entre y aporte. Y como les decía, el caso nuestro es bonito, el tuyo que lo explicabas ahorita, evidentemente esto genera un montón de externalidades positivas para que lleguen otras industrias y otros sectores a ubicarse en estos sitios y generen una dinámica económica que en últimas incida en la calidad de vida de esos habitantes, de esos clientes nuestros. Ese es un buen ejemplo. Nosotros, digamos, en el día a día, por ejemplo, y que estamos continuamente discutiendo cuáles son nuestras cargas y nuestros beneficios, cuando hablamos pues de proyectos urbanos. Una buena parte de las cargas, claro, son vías, son redes eléctricas, sanitarias, toda esa infraestructura de urbanismo que prácticamente es invisible, está bajo tierra, pero pues que obviamente tiene unos efectos enormes en la población. Pero hay otra más tangible, que son los parques, y de lo que he hablado tanto, de ese espacio público donde ocurren esos encuentros, y uno ahí, vía los datos, puede entrar a determinar qué tipo de intervenciones, o públicas o privadas, ahí tienen el mayor impacto en que esas conexiones ocurran. Entonces será una cancha de fútbol o de tenis, o será más bien una iglesia o un colegio, y de qué características. Entonces uno poder estar testeando eso en tiempo real para que nuestras intervenciones y las del público sean las que mayor impacto generen, pues es de una potencia enorme. Yo creo que eso es lo que dices, es importantísimo, porque en el sector privado, pues con toda esta riqueza de data que tenemos y ahora con estas herramientas, creo que vamos a poder generar tantísimo entendimiento que va a ser tan importante para lo público, ¿no? O sea, cómo creamos también esos espacios para tener el diálogo, y que nuestras organizaciones, con la información que están produciendo, podamos tener un diálogo con las municipalidades, las alcaldías, las gobernaciones, el gobierno nacional, los ministerios, para que podamos movernos para adelante mucho más rápido en Colombia, con un entendimiento profundo y correcto de las circunstancias. Yo creo que es importantísimo poder también poner esta información al servicio de lo público. Y si uno es capaz de documentar eso, idealmente vía estudios de impacto, estos ejemplos, que ojalá pues sean muy exitosos como lo han sido los del pasado, se puedan convertir en política pública, por ejemplo, pero se necesita que haya una formalidad y un rigor en esos estudios para demostrar, y que ese tipo de experimentos que hagamos todos acá puedan ser escalables y compartidos con el sector público y sean tenidos en cuenta a la hora de formular políticas públicas. Bueno, espectacular. ¿Qué preguntas tienen ustedes para nuestras panelistas? Diana, adelante. ¿Te pasamos un micrófono? Pues primero me parece espectacular ese ISAC y ser capaz de llevarlo a un accionable, pero lo quiero conectar con lo que decíamos, que es lo que no va a ser capaz de resolver la inteligencia artificial. ¿Cómo han pensado trabajar el tema cultural, sobre todo en ese relacionamiento entre el rico y el pobre? Porque en los dichos de nuestras abuelitas, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo va a ser eso de, pues es que mi niño no puede estar con él? ¿Qué beneficio vemos para esa población de decirle, ven que tu hijo que es rico va a tener una interacción y le va a generar un aporte a este otro niño, pero cómo es el sentido de vuelta? Yo creo que hay un trabajo cultural y de quitar unos mitos también
supremamente importantes, que ahí es donde es el trabajo real social, más allá de esa inteligencia artificial, ¿cierto? Que es una parte que me preocupa, pero me parece espectacular tener un insight como esos, pero me preocupa el tema de cómo va a ser esa interacción. Muchas gracias por tu pregunta. Tocaste sí, como la fibra más importante y más retadora de todo este proceso. Tú acá me hablabas, por ejemplo, de percepción de seguridad. Justamente estaba viendo un estudio de la Universidad Nacional donde filtran, pues leen todos los tweets de ciertas poblaciones y encuentran que la mayor percepción de inseguridad ocurre en aquellos sitios donde esas conexiones entre estatus socioeconómicos no existen. Percepción de inseguridad. En el caso nuestro ha sido, como te digo, bien retador. Voy a, digamos, darles otro ejemplo, que ese sí es local y que nos ha inspirado, y es el caso de Serpi lo paga. Ese estudio de impacto lo que encontró fue que no solo, pues es evidente que fue súper potente para los pilos de estatus bajo que pudieron acceder a la educación superior y por supuesto tuvieron resultados muy superiores a la de sus compañeros, digamos ahí el grupo de tratamiento en este estudio de impacto fueron, digamos, esos mismos pilos, entre comillas, que el año anterior, cuando no existía el programa, pues no pudieron acceder a la educación superior y entonces analizan las trayectorias y las comparan de ambos. Entonces, evidentemente, para los pilos, pues hubo una pendiente súper elevada en lo que fueron sus ingresos, la rapidez en la que llegaron al mercado laboral y un montón de otras variables. Pero una cosa muy interesante de ese estudio fue que también los pilos de estatus socioeconómico alto también tuvieron un mejor desempeño, que es un poco tu pregunta. ¿Cómo convences a la otra mitad de la población de que también le conviene esa interacción? Y en la medida en que tuvieron pues unos pares mucho más brillantes, digamos, eso también les subió la vara para que su desempeño fuera superior, y esto arrastró a todo el país, ¿cierto? En tan solo un año de ese programa, todos, imagínense los primitos, los hermanos de todos estos pilos que vieron que existía esta posibilidad y que era un tema pues aspiracional y que se pusieron las pilas, y en un año me parece que subieron en 10 puntos la media de todas las pruebas saber del país. Entonces yo confío en que este tipo de dinámicas ocurran. ¿Y qué estamos haciendo proactivamente? Por ejemplo, imagínate, si es una población de 60.000 personas, la mitad de ellas que sean adultos, la otra mitad la mitad de la otra mitad que sean niños en edad escolar. Acá va a ser súper importante los colegios que podamos atraer. Ya tenemos una franquicia internacional a la que le pedimos que no pudiera cobrar tarifas mayores al salario mínimo, de manera que atienda a esa población que va a vivir allí. Comparen eso con 3 millones y medio que pagan los papás de los colegios de los estratos altos alrededor, pues al otro lado de la cuadra. Yo creo que allí, por diseño, va a ocurrir parte de esa mezcla en la medida que muchos papás también de estratos altos van a decir: en este colegio maravilloso yo también quiero que vengan mis hijos, y se van a empezar a conocer desde muy pequeños, y eso también ayuda a que los prejuicios, digamos, en esas edades, imagínate, pues de un lado un colegio, tú vas a querer estar con el compañero inteligente que te ayuda a estudiar, pero si estás jugando fútbol con el que mete goles, y no es tan importante de dónde viene esa persona. Y en la medida, esto suena pues romántico, imaginarse ese mecanismo de transmisión, ¿cierto? Pero los datos lo soportan, o sea que efectivamente que esas amistades tempranas entre personas distintas generan esos saltos luego en la vida adulta de estas personas. Del municipio de donde soy, de Ciudad Bolívar. Y la verdad, la música ha hecho una conexión importantísima, porque ahí no hay diferencias. Los une es la motivación del amor por la música. Entonces creo que ahí hay una bonita estrategia. Mencionaste el fútbol. Yo creo que todo este tema de las artes y las culturas es el punto de conexión para que esas diferencias no existan, porque nos junta su propósito, ¿cierto? Y una motivación natural. Sí, coincido contigo y bienvenidas todas las ideas, porque el reto es enorme. Por favor, sí. Gracias a ti. Gracias, Dianita. ¿Otras preguntas, comentarios? Cris Dieterlitzi.
estábamos hablando en la mesa que en varias de las organizaciones las áreas tienen como iniciativas en inteligencia artificial, pero realmente no hay como una estrategia. La pregunta sería, y tú, Patricia, que estuviste en estrategia, o estás en estrategia, ¿esto se lo ha propuesto la organización, digamos, como visión? ¿O son más iniciativas de ustedes de, oiga, esto lo podemos hacer mejor, esto puede ser más eficiente, y llegan con los datos y hay experiencias maravillosas, pero parecería que todavía no hay como esa visión de negocio, sino iniciativas específicas? A ver, yo creo que hay un poco de varias cosas. Esto llegó con un ímpetu y además, pues todos tenemos un celular en la mano y no necesariamente es el celular corporativo, ¿cierto? Y así están todos los empleados de la compañía. Entonces yo creo que viene como en dos sentidos. Sí hay un ímpetu jalonado por el acceso a todas estas herramientas que, independiente de que la organización lo tenga claramente establecido, está pasando, ¿cierto? Y está pasando y la organización es consciente de que eso pasa. Y por el otro lado, hay una definición también de políticas de uso de la inteligencia artificial. En el caso de ISA hay una política del uso de la inteligencia artificial, que es una política que pretende ser permisiva y que efectivamente promueva el uso de la inteligencia artificial, pero que a la vez corresponde ser cauta y poner también unos límites, porque la proliferación de estas herramientas sin control también puede generar unos inconvenientes. Entonces sí hay como estas dos fuerzas que en algún momento van a tener que conciliarse, pero yo creo que por lo menos en términos de cómo hacerlo un poco más ordenado, diría que el uso efectivo de la inteligencia artificial tiene que ver, justamente la clave está en la palabra efectivo. Para que sea efectivo es porque va a potenciar los objetivos estratégicos, ¿cierto? Si tú lo pegas de la orientación estratégica que tiene la compañía y cómo la inteligencia artificial va a facilitar eso, pues potencia el logro de esos objetivos. Entonces yo creo que allí hay que establecer muy bien cuál es esa dinámica de las áreas, establecer muy bien en cuáles son los casos de uso posibles de la inteligencia artificial en cada uno de los procesos, escuchar la voz del cliente interno, y digo escuchar la voz del cliente interno para los departamentos de TI, de en qué procesos esto puede ser útil y poderlo vincular en un plan deliberado de entrenamiento de las personas con respecto a estas nuevas herramientas, pero también en el uso que se dé y cómo controlamos que esos resultados sí estén apuntando hacia los objetivos, para que el desorden, que reconozco que hay un aparente desorden, pero que yo creo también en la generación espontánea de estos movimientos. Yo siento que no es desorden, sino digamos, como emergente. Claro, sí, pero yo siento que eso está bien. Estas fuerzas tienen que entrar en balance en algún momento. Ignorarlas no estaría bien. Tratar de impedirlas tampoco estaría bien. Entonces creo que sí es como tratar de balancear esa propuesta que traen las personas del uso con la propuesta que tiene la organización de canalizarlas. Maravilloso. Gracias, Cris. Obviamente tus preguntas siempre desde los temas de talento y organización. Juanita. Gracias. Yo quiero hacer un complemento a la intervención inicial que hizo Patricia sobre las 3C, la de la curaduría, el cuidado, el criterio, la conciencia. Y son esas cosas que la inteligencia artificial no va a reemplazar, y yo sumaría otra C, y es las conexiones o la conexión humana. Hablábamos un poco en la mesa ahora de no perder la humanidad tampoco, no olvidarnos que somos personas, y creo que nosotros en el rol de líderes que tenemos allí una responsabilidad por buscar ese balance. Yo creo que ninguna querrá llegar a tomarse un café con un robot a la oficina, ni desarrollar pues una amistad cercana con un robot, y tenemos que balancear esto y no olvidarnos nunca de que trabajamos con personas y del valor que esto nos aporta como sociedad y como humanidad.
Tienes razón, Juanita. Aunque a mí, yo ya he tenido un par de comentarios en mi casa donde me dicen, otra vez peleando con tu agente, porque ando tratando de crear un agente y pues sí, se equivoca un montón. La verdad es que se equivoca un montón. Y me toca a veces decirle, pero ¿estás seguro? Porque yo sé que eso no es cierto. Ah, perdón, me equivoqué. Y me contesta así, no, perdón, me equivoqué, tienes toda la razón. Y yo digo, oiga, siquiera le pregunto y tengo diga, esa curaduría y esa conciencia y criterio, porque si no, si me las creyera todas, también generan errores y alucinaciones. Josefina. Primero que todo, agradecerles qué panel tan fantástico. Pues les digo que eh, he tenido como un momento de iluminación, inteligencia generativa, una cosa muy chévere. Y quiero compartir una experiencia que ahorita compartí en la mesa que fue muy bonita y muy enriquecedora para mí. Yo soy miembro de la junta directiva de EPM desde el año pasado, desde que entró el alcalde Federico. Y me nombraron en la junta, hay como 7 comités. Y hay uno que se llama Ciberseguridad y TI. Y me metieron ahí. Y yo dije, ¿yo? Y a otro miembro de junta que es un poquito más grande que yo y menos tecnológico, mucho menos que yo. ¿Y para qué nos metieron aquí? Pero igual nos dijeron, no, tranquilos que los que saben de TI son otros. Ustedes lo que tienen que asegurarse es que la ciberseguridad esté en la mira de la organización. Y dijimos, bueno, por ahí sí nos dejamos llevar. Pero después, el año pasado, estuve en una invitación que me hizo Eulalia, que se llamaba La inteligencia artificial en las juntas directivas del grupo de, ¿cómo se llama Sí, esto? en la Liga de Directores. En la Liga de Directores. Y allá me fui, fue mi primer encuentro cercano con la inteligencia artificial y el mensaje que me traje es que la inteligencia artificial debe tener un puesto en la junta directiva. Entonces dije, voy a aprovechar que soy la presidenta del Comité de Ciberseguridad y voy a asegurar el puesto de la inteligencia artificial en la junta directiva. Entonces así fue, les dije a los de TI, vengan que, y Microsoft dijo, no, no, les hacemos el chatbot, los conectamos, en fin, fue como todo se juntó. Y el martes de esta semana nos hicieron la formación y nos pusieron un agente en el repositorio donde están todos los documentos de la junta directiva. Están todas las actas, estados financieros, toda la regulación, el acuerdo con el municipio, ¿cómo se llama? Los estatutos de la empresa que son demasiado simples para una organización tan compleja como SPM. Y entonces empezamos a interactuar y eso pues nos pusieron un botoncito. Y abajo aparece, hola. Pum. Y les decía yo aquí, todos somos señores grandes en esa junta directiva, todos somos grandes. Y empezamos a hacerle preguntas y yo veía la cara de sorpresa de mis compañeros, asombrosa. Entonces, que los estados financieros de los últimos años y compárame cómo ha crecido el patrimonio. El otro, la estrategia jurídica para atender el caso de Hidroituango. Y fuera de eso, unos botoncitos donde podíamos entrar y tocar y en qué acta aparecía lo que nos estaba indicando. Obviamente yo también lo regañé porque me dio un dato equivocado y le dije, no, esa no es el dato. Y me dijo, discúlpame, sí creo que no busqué suficientemente, este es el dato más actualizado que tengo. Bonito que cada uno de nosotros en la junta pregunta distinto. Entonces, un tema que tenemos en la mente, cada uno lo preguntó distinto y por supuesto nos aparecieron cosas distintas. Pero la buena noticia es que ya tenemos un miembro de la junta de EPM. Me acabas de hacer muy feliz de saber que tu participación en la Liga de Directores, Josefina, ya ha terminado en un puesto en la junta de la inteligencia artificial. Y eso, y si está en la junta, con seguridad que hacia abajo sigue. Porque nadie se puede quedar atrás, ¿cierto? Entonces nosotros los primeros en dar ejemplo, y eso tiene que acelerarnos todos los procesos, sobre todo en las juntas hay una cantidad de procesos muy operativos, de cumplimiento y de tal, que quitan mucho tiempo para que le dediquemos el tiempo a lo estratégico, que ese es el objetivo en los 2 años y 10 meses que dijo el alcalde que faltan. Gracias. Qué maravilla. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Magda, para Patricia? María Isabel.
Es como una pequeña intervención para que nuestra mesa no se vaya a quedar por fuera de los comentarios, porque también hicimos un clic muy lindo acá y conversamos cuando nos pusieron la primera pregunta y yo decía algo así como, creo que era la de la acá, que los principales beneficios de la IA en la toma de decisiones. Y así como a primera yo dije, para mis adentros, pues me quedé calladita. Yo no voy a dejar que la IA tome decisiones, ¿cómo así? Y me quedé calladita y todas empezaron a hablar. Y fue madre, cuando terminó yo dije, pero por Dios, qué iluminación la que me acaban de dar para todo lo que podía servir, aunque yo no... Y todos dijimos, no, no es que la IA tome las decisiones, nos vamos a apoyar en una cantidad de cosas. Y yo, uy, me acaban de abrir el mundo. Pero como experiencia yo tengo una firma de servicios jurídicos y de servicios contables. Y desde hace como 1 año y medio empezaron a pedir los abogados, no, María, paguemos el yo no sé qué, el no sé qué. Yo, oiga, estos perezosos, ¿cómo así que van a tener el ChatGPT para empezar a que les hagan cartas? No, 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 para que estudiaron y sigan trabajando como están trabajando. Y si vieran hoy cómo estamos de organizados ya, evidentemente eso quita pues nos da tiempo, eficiencia, o sea, tiene una cantidad de beneficios, pero que aprima, como decía Josefina, por Dios, yo ya tengo 55 años y me van a poner a estudiar inteligencia artificial a estas horas de la vida que estoy a punto de jubilarme. Pero ha sido una experiencia bonita y oírlas a ustedes, esa cantidad de aplicaciones que tienen y verlas de verdad en hechos y en acciones y en cosas ejecutadas, como decía Josefina, qué maravilla de panel este. Muchas gracias. Gracias, María. Yo pienso, como atando las dos intervenciones de Josefina y de Marisabel, que modelar, o sea, que nosotras que estamos en posiciones de liderazgo, modelar el empezar a acercarnos a la inteligencia artificial. Yo no sé si esto es femenino o no, pero creo que ser capaces de mostrar más vulnerabilidad. No, yo no entiendo. Ven tú que tienes 22 años y entiendes, trabajemos en esto juntos, ¿sí? No desde una posición de ego de, como yo no entiendo, entonces no lo vamos a usar, ¿cierto? Como yo esto no lo entiendo, entonces no lo vamos a usar porque no vaya a ser de pronto inconscientemente que se me note que yo no estoy ¿cierto? A esta altura pues de los tiempos. Entonces creo que eso también es una característica pues bonita quizás de lo femenino que estamos acostumbradas pues a trabajar en grupo, a cuidar al grupo, etcétera, de decir, no, pues yo no sé, pero entonces venga y trabajemos juntos, traer las ideas a la mesa. Y estoy totalmente de acuerdo, Josefina, con lo que dijiste. Si somos capaces de arrancar en la parte de arriba de la casa con el uso de estas herramientas para la labor que hay que hacer, es que no es como para inventarnos un cohete, no, es para el trabajo que hay que hacer. La Junta tiene que hacer un trabajo, tiene que analizar los estados financieros. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial para hacer eso mejor, más rápido, mejor, más efectivo, etcétera? Entonces creo que esa también es una, digamos, una reflexión para llevarnos, pues muy chévere de cómo podemos traer esto. Yo creo que ya vamos, ¿aquí hay otra pregunta? Sí, Juliana, adelante. Buenos días para todos. Primero agradecerles por la invitación. Muy honrada y muy contenta, ¿cierto?, de poder estar aquí interactuando con tantas mujeres que han transformado la sociedad. Pertenezco a Suma, compañía del Grupo Empresarial Largos. Somos el centro de servicios. Tuve la oportunidad de trabajar con Kearney y tenemos como centro de servicios, yo creo que un desafío muchísimo mayor, ¿cierto? Mayor porque realmente hay muchas personas trabajando en la operatividad del día a día y es como yo transformo esos procesos, cómo aplico inteligencia artificial. Ahorita hablaban un tema muy importante de la política en función de la inteligencia artificial y yo cómo me organizo. Quisiera dejar 2 temas sobre la mesa muy importantes a nivel organizacional, ¿cierto? A nivel país, a nivel internacional, y es, yo soy muy contenta porque yo trabajo en la parte financiera y yo gestiono todos los números de la compañía y conozco mucha información de la compañía, afortunadamente. Y para mí los datos son oro. Yo creo que ahí en donde está es como compañía nosotros vamos estructurando, ahorita también lo mencionaban, la estructuración de la data, un gobierno de datos
como compañía. Entonces, muchas compañías hoy no tienen gobierno de datos, algunos están en un modo incipiente. ¿Cómo es esa curva de crecimiento en función de estandarizar los datos que me permitan a mí tener una analítica avanzada, unos modelos predictivos, una organización de datos para la toma de decisiones? Porque uno de los temas que conversábamos era, venga, la estrategia gira en torno a cómo esos datos que yo tengo los puedo utilizar en bien de la sociedad, en bien de la compañía, en maximizar utilidades o rendimientos, pero sobre todo nosotros trabajamos como personas, con personas, y cómo conecto al segundo punto, uno, los datos y lo que significan los datos, que es oro, pero dos, no menos importante, son las personas, ¿cierto? Cómo yo quito ese sesgo, cómo yo acompaño como compañía a los colaboradores para que no tengan ese temor de que la inteligencia artificial va a dejarlos sin trabajo, ¿cierto? Y es como yo los llevo a otro nivel, a otro estadio, y venga, que es que nosotros no estamos para operar, no entre comillas, y es como tú ya le agregas valor a los datos, como yo como compañía agrego valor al grupo empresarial y a la sociedad, pero también yo como colaborador, que es cómo me estoy integrando yo en todo el proceso. Y yo creo que ahí tenemos un desafío importante a nivel organizacional y como líderes, desde el punto de vista de cómo acompañarlos en esa transición de que ellos no sientan miedo, que no sientan esa situación particular de que se van a quedar sin trabajo y muchas personas ahorita lo conversaban también en la sociedad de estratos bajos, estratos altos. Entonces yo creo que es como evolucionar también ese pensamiento a nivel de los colaboradores. Y muchas gracias a todos. Qué reflexión tan importante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Quisiera pedirle a Patricia y a Magda de pronto algún comentario final y después me gustaría darle las gracias y cerrar nuestra sesión de hoy. No, yo creo que me han oído que gracias por la invitación, porque finalmente para mí constituye un aprendizaje gigante, gigante. O sea, yo aprendí más de lo que se puedan imaginar haciéndolo o preparando algo sobre inteligencia artificial que lo que sabía hace una semana y media, 2 que me invitaron. Y Patricia y nuestra compañera María Clara, espectaculares ambas, espectaculares, muy inspirada me voy. Y lo que necesiten, ahí estamos conectadas en LinkedIn porque las tengo a todas. Tienes que recordarnos cómo se llama tu avatar. Pero conectémonos todas con nuestros nombres reales para quedar conectadas. No, mil gracias. De verdad que este tipo de interacciones son de alimento más para nosotras que ustedes allí recibiendo estos pocos insights que podemos darles. Entonces, de verdad, mil gracias y mil gracias por la atención. Las vi súper atentas y eso es de verdad muy halagador. No, yo creo que tenemos un rol importante. No sé si han leído el último reporte del World Economic Forum con respecto a inteligencia artificial y mencionaba, por ejemplo, que hicieron una entrevista entre distintos líderes y una cantidad importante de directivos de las empresas que participan en estos foros y salía que el 7% estaban usando de una manera deliberada la inteligencia artificial, o en juntas, o en equipos, o en procesos, en fin. Solamente el 7%, ya como muy deliberado. ¿Y deliberado qué quiere decir? Ordenado, estructurado, promovido, en fin. Pero cuando les preguntaban si creían que la inteligencia artificial podía cambiar o ponía en riesgo la competitividad de su negocio, el 75% dijeron que sí. Entonces, existe una conciencia de que sí va a cambiar, pero hay un paso todavía y un camino por recorrer en el uso efectivo de la herramienta. Entonces creo que aquí nos corresponde también pues mantener esa conciencia, pero subir ese 7% en el uso en distintos temas. Mil gracias. A las 6. Ah, qué bueno, me encanta que haya quedado ahí ese. Qué maravilloso, sí, ese aporte estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Mil gracias a nuestras panelistas. Digamos que termino como comencé, agradeciéndoles. Quiero hacer también un agradecimiento especial a mi equipo que ayudó a organizar esto, Daniela y Natalia, y parte del equipo que está en Bogotá que no está aquí hoy. Muchísimas gracias por hacer esto realidad, porque estas son las generaciones que uno les suelta una idea loca y hacen que todo suceda. Entonces, muchas gracias. Y un agradecimiento también pues a ustedes,
y a sus compañías por confiar en nosotros, en ayudarles, en acompañar. Nos sentimos que somos parte del éxito de sus empresas y de sus organizaciones. Gracias por permitirnos vivir nuestro propósito, que es servirles y ayudarles. Y quiero celebrarlas a todas y que se celebren y que se dejen contemplar en el Día de la Mujer, porque se lo merecen. Entonces, muchas gracias y seguiremos en contacto. Si les gusta este tema, podemos seguir haciendo más cosas al respecto. Me encantó esa última C, de celebrar. Celebrar. Maravilloso. Así está muy bien. Gracias.